Pues continuamos con el libro de Apocalipsis, como saben, el libro último de la Biblia, y que no siempre se lee, en fin, de los primeros. Quiero decir que muchas veces se relega al último lugar, ¿verdad?, en nuestras lecturas habituales. Pero bueno, yo quiero, hermano, entre otras cosas, que veamos que es un libro que se puede leer. No siempre lo vamos a entender bien, pero no es imposible entender bastante. En el libro, como en toda la palabra de Dios, Dios ha revelado lo que Él quiere. Y lo que Él quiere que esté claro, lo vamos a entender bien. Hay algunas cosas que vemos en las Escrituras, en otros textos, que Dios no ha revelado, porque tiene sus planes y Él sabe lo mejor. Así que, siguiendo esta forma de ser, el Señor ha revelado lo que Él quiere. Y algunas cosas en este libro, como vemos, las podemos entender y otras no. Y algunas expresamente se dicen que sí, pero que no. Es decir, Juan las oyó, probablemente las comprendió, pero quien estaba hablando con él le dijo, no, esto no lo escriba. Hay que entender que en el libro de Apocalipsis, desde el principio, a Juan se le dijo, escribe lo que ves. Así que él estaba siguiendo esta orden desde el principio, que a él le estaban siendo revelado el futuro. Y como decíamos el domingo pasado, hay tantas cosas que no sabríamos, no tendríamos conocimiento de ellas, si no es porque la palabra de Dios nos lo revela. Y el libro de Apocalipsis es especialmente un libro de eso, de revelaciones, que habla del futuro, y prácticamente en ningún otro libro, excepto en algunas porciones de las Escrituras, se nos hablan de las cosas que se hablan en el Apocalipsis. Y lo que podemos ir viendo en el Apocalipsis es porque el Señor ha querido que lo veamos y que lo comprendamos. Decíamos el domingo pasado, en el capítulo 9, que una vez que el quinto y el sexto ángel tocaron las trompetas, ustedes saben que hemos hablado una serie de 7 sellos al principio que estaban cerrados, era una especie de 7 pergaminos. La idea sería un poco, ¿verdad? Un poco la idea. Los pergaminos antiguamente, que es donde se escribían los libros, eran pergaminos, donde estaban enrollados, más o menos, como decir así, y cada uno de esos rollos o libros tenía un sello. Y cada uno de esos sellos fueron luego abiertos para que se pudiera leer bien con sentido todo lo que estaba escrito. Y así vimos que fueron abiertos los 7 sellos. Ahora, estos anuncios del futuro se están dando a conocer a través de unas trompetas que anuncian eso, eventos y cosas que van a acontecer. Y hemos dado lectura a 6 de esas trompetas. Primeramente 4, después 2 en el capítulo 9, y ahora pues hay un interludio, como pasó con los sellos que desataban aquellos rollos, aquellos libros que estaban siendo también abiertos para darse a conocer su contenido. Pues igual pues sucede con las trompetas. Los 7 se dividieron entre 4 por un lado y 3 que a su vez se subdividieron entre 2 y el último. Y así va a pasar con las trompetas. 4 al principio, que están en el capítulo 8, y después la quinta y la sexta, que están en el capítulo 9, hay un interludio que es donde estamos ahora mismo. Yo le agradezco muchísimo a la hermana un poquito de agua, porque no sé si aguantaría. Sí. Gracias, Mari. Y con permiso lo voy a beber ya. Pero bueno, todo tiene solución. Gracias a Dios por el agua, a la hermana por traerla. Como decimos aquí, vemos en el 9, la quinta y la sexta, y ahora estamos en este interludio. Decíamos también el domingo pasado, en el capítulo 9, que en medio de los juicios Dios tenía un propósito. Hermano, y la Biblia es así. La Biblia, cuando uno la reflexiona, uno dice, pero qué cosa, ¿verdad? Hay un interés en la palabra de Dios, es decir, en el Dios de la palabra, de que los seres humanos entiendan lo que muchas veces nos resistimos a entender. Lo necesitamos. El ser humano es así, necesita algo y se resiste a entenderlo, a recibirlo de parte de Dios. Pero Dios, ¿quién más tosudo, Dios o el hombre? El hombre es duro, pero cuando Dios quiere, ahí no hay nada que hacer. Dios está empeñado en que el ser humano conozca sus planes. Y los va a conocer, o por las buenas o por las malas, los va a dar a conocer. Y quiere que los conozca y los va a dar a conocer. Y decíamos en el domingo pasado, cuando se fueron por la quinta y sexta trompeta,
se anunció la aparición de aquellas extrañas langostas que realmente eran seres diabólicos, demoníacos, y aquellos caballos que hacían daño tan terrible, las langostas hacían sufrir y sufrir, la gente quería morir, no podían, y los caballos o los jinetes de los caballos con su boca, con sus cabezas en forma de león, en forma de serpiente, con pelo de mujer, cosas extrañísimas, pero realmente y llegaron a exterminar a una gran parte de la humanidad. Pero Dios tenía en todo eso un propósito, que los hombres se enteren de que Dios está al final del camino, de que la historia la controla Dios y que al final el hombre, queriendo o sin querer, se tiene que encontrar con Dios. Hay en toda la palabra de Dios un plan de Dios, desde el principio, desde Génesis, desde Adán y Eva. Dios quiere que el hombre sepa y tenga en cuenta. El hombre se desvía, coge caminos diferentes, ignora, viene la muerte y aún así ignora. Y dice al final del capítulo 9, que lo leímos el domingo pasado, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de su robo. Es decir, el hombre seguía en su tosudez ignorando a Dios, pero esto no va a parar. Dios no va a parar de insistir. Y el capítulo 10, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, nos hace entender este ángel, que podemos, quién era, si era Jesús o era otro ángel. Más bien yo me inclino porque no, ¿verdad? Dice que vi descender del cielo otro ángel fuerte, poderoso, y aparecen varios en las escrituras así como ángel fuerte y poderoso, que es verdad que se parece en algunos momentos a cómo Jesús es presentado al principio, pero que aquí se presenta claramente como un ángel, con lo cual no podemos entender que fuera Jesús. Envuelto en una nube con el arco iris sobre la cabeza, su rostro era como el sol, y eso es parecido a la figura con la que Jesús se presenta en el capítulo 1, el capítulo 2 de este mismo libro. Dice, sus pies como columna de fuego, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie sobre el mar, a ver si lo digo bien, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, proclamado lo que quería decir, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, sus sonidos, su mensaje, Juan, que estaba oyendo y siguiendo la orden desde el principio, iba a escribir lo que significaba aquellos especie de rugidos, pero que tenían un sentido, eran palabras concretas, ¿verdad? Y Juan fue a escribirla. Pero cuando dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las palabras que los 7 truenos han dicho. Eran palabras, ¿verdad? No eran solamente un rugido, un mugido, sino que eran palabras, y no las escriba. Por esto quiere decir, hermano, que hay cosas que Dios tiene preparadas y no las quiere dar a conocer todavía. Pero Dios sabe las cosas que van a pasar. A Dios nada le va a tomar de sorpresa. Dios tiene sus propios planes, y cuando Él quiere revelarlo, los revela, y cuando no quiere revelarlo, no los revela. Pero quien controla, y eso es una de las grandes enseñanzas de la palabra de Dios, que Dios es quien está en el trono, en el control de la historia, de la humanidad, desde el origen hasta el final. Y el hombre se resistirá, creerá, no creerá, pero eso no va a hacer cambiar en sus planes a Dios. Ahora, lo que sí vemos, como decíamos en el capítulo anterior, ¿verdad?, y en todas las escrituras, que Dios quiere que el hombre conozca. Que Dios, dice el profeta Ezequiel, no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. No es un Dios soberano únicamente para emitir planes y proyectos al margen del amor que le tiene a los hombres. Dios está también implicado con el ser humano. Dios, a pesar de la tosudez del ser humano, Dios ama al ser humano. A pesar de la rebeldía del ser humano, Dios ama al ser humano. Aquí se dice que no se arrepintieron, pero esto no quiere decir que Dios cambió sus planes. Dios sigue adelante con sus planes, y no quiere decir que Dios no sienta nada, vaya, si se puede hablar así, ¿verdad?, de sentimientos en Dios, si se puede hablar así. No quiere decir que Dios no sienta nada, o que sea un Dios indiferente al arrepentimiento o al no arrepentimiento de los seres humanos. Cuando se dice aquí que ni aún así se arrepintieron, está dando a entender que Dios habló por las buenas,
y habló por las malas para que el ser humano entienda, se arrepienta. Ni aún así. Pero, por decirlo de alguna manera, hermano, porque no, como de otra manera lo puedo transmitir, el anhelo de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es el deseo manifiesto de Dios. Pero si los hombres no se arrepienten, Dios va a seguir actuando. Pero no porque a Dios le sea indiferente. No, aunque no sepamos encajarlo muy bien. ¿Cómo es eso? Que Dios no quiere que los hombres se pierdan. Pues eso es lo que la Biblia nos dice. Y esto es una prueba más. Dios va a no solo anunciar sus juicios, va a dar cumplimiento a sus juicios. Va a darle cumplimiento. Y según el capítulo 9, terrible, ¿verdad?, el dolor que van a experimentar aquellos a los cuales, vamos a decir, piquen, muerdan las langostas o maten los caballos. Y lo que está por venir, que no es menor. Y en este capítulo, ahora en el 10, entre las cosas que el ángel está proclamando, que estaban estas cosas anunciadas, pero en secreto. Es decir, Juan las oyó y las iba a escribir para que nosotros las supiéramos. Y se le dijo, no, o sea, sí están ahí, pero no se pueden dar a conocer todavía. Las conoceremos, el Señor las revelará cuando quiera revelarlo, pero están ahí, ¿verdad? Así que hay cosas que todavía no nos han sido reveladas o están preparadas para ser reveladas, pero todavía no. Y aquí están estos 7 truenos que nosotros hablaremos de la serie de 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, y no podemos hablar de la serie, que está aquí también, de los 7 truenos que emitieron 7 mensajes, pero que no nos han sido dados a conocer. Pero bueno, pues no podemos hacer otra cosa que seguir esperando, ¿verdad?, cuando el Señor lo quiere revelar. Ahora, ¿qué contendrían estos 7 mensajes? No lo sabemos. Probablemente nuevos juicios. Y los juicios de Dios, ningún juicio de Dios está o surge de una fuente diferente que Dios mismo. Y Dios es espíritu y Dios es amor. Es decir, que cuando Dios juzga o emite un juicio o aplica una corrección fuerte, eso surge del mismo corazón de Dios. Es decir, no es un Dios que actúa por rabia o por venganza, sino que actúa, aunque tiene que hacerlo muchas veces con mucha firmeza, movido por el mismo amor. Así que este capítulo 10 a mí desde luego me vuelve a hablar de cómo es Dios de paciente y de amoroso, ¿no? Después del versículo 5, el ángel que vi de pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por lo máximo, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, esto es una declaración tajante y terminante. El tiempo se acaba. El tiempo, es decir, la oportunidad se acaba. Vendrá un día cuando se acabó las oportunidades. Ahora, Dios no ha dejado de decirlo desde tanto tiempo atrás, ¿verdad? Como en Meriba, ¿verdad? El Señor anuncia un día, hoy, ¿verdad? Hoy el día de salvación. Hoy, porque mañana va a ser muy tarde. Y este mensaje es para nosotros, es para el mundo. Dios tiene determinado el día en que el tiempo se acabará. Y por eso, pues, para nosotros, esto es una prueba del amor de Dios. Nos lo está advirtiendo, le está advirtiendo a la humanidad, a nosotros y al hombre en general, que el tiempo se acaba. Bueno, nosotros sabemos que el tiempo se acaba, ¿verdad? Cuando una vida parte de este mundo, su tiempo se acabó. Así que no es un invento de Dios. Si Dios se empeña en que nos enteremos, de que nos mentalicemos, de que el tiempo se acaba, es porque es una realidad. El tiempo se acaba. Se acaba individualmente, pero vendrá un momento cuando se acabará para todos, colectivamente, es decir, se acabó el tiempo. Ustedes saben, entre otras cosas, yo sé poquito de eso, pero sé que el tiempo depende también del movimiento, ¿verdad? Si no hay movimiento, si de pronto el sol se para, la luna se para, las estrellas se paran, la tierra se para, y no pasa de esta hora, y pasa el tiempo y no pasa, es decir, y no se mueve nada, pues algo así va a pasar. Llegará un momento en que todo se quedará en cierta manera, ¿verdad? Quieto, parado,
y el tiempo será terminado. Y la Biblia dice claramente que ese día está anunciado. Viene un día, un instante, cuando el tiempo tiene su final. Sino que dice que el tiempo no sería más. No habrá nuevas oportunidades, pero mientras Dios lo está diciendo, el hecho de que lo diga, hermano, no es una oportunidad para nosotros, para cada uno. Si no lo dijera, no seríamos conscientes de que esto va a ser así, pero lo sabemos positivamente. Todo el mundo, hasta los niños saben, van sabiendo, ¿verdad? Porque la realidad se encarga de hacérselo ver, que la muerte existe, que el tiempo se acaba. Y Dios nos lo dice a los mayores, que a veces asistimos a un entierro y nos parece que se mueren los demás, que a nosotros no nos va a tocar, a nosotros también nos va a tocar. El tiempo se acaba. Y Dios se empeña otra vez en recordárnoslo, que está establecido un día en que el tiempo se acabará. No habrá nuevas oportunidades. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que aparecerá en el capítulo 12, pero estamos ahí con tantas cosas, en la última trompeta, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la última de las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, este día está bien señalado de parte de Dios. Y lo que Dios está haciendo aquí es simplemente advirtiendo. La voz que oí del cielo como trompeta, que habló conmigo, vamos a ver si lo leo bien. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo o devóralo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Así que este capítulo 10, hermanos, es este verdadero interludio en el que Dios vuelve a mostrar su paciencia. Dios, como decía el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con todos nosotros. Dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermano, yo digo que hoy, en este instante, estamos viviendo este tiempo en el que Dios permite que sigamos proclamando, que sigamos profetizando. Es el tiempo dentro del plan de Dios que está marcado un final, pero que todavía el Señor permite, dentro de sus juicios. Es verdad que algunas cosas de estas serán concretadas, pero yo particularmente ni me atrevo, ¿verdad?, a concretar las cosas más de lo que puedo entender. No puedo hacerlo. Lo que no entiendo no lo puedo concretar. Pero en líneas generales yo entiendo que estamos de todas maneras en los planes de Dios, que el tiempo no es profético este tiempo. El tiempo de Dios siempre es profético. Él controla todo, el invierno, el verano, cuando la higuera brota y cuando la higuera pierde las hojas. Lo controla todo. O sea, no hay un tiempo, y algunos hermanos se empeñan en decir que este es un tiempo profético, como si el pasado no lo fuera, como si Dios hubiese dejado abandonado al mundo a su suerte en alguna ocasión. Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Este también es un tiempo profético, como lo fue el pasado y lo será el que falte por venir, ¿verdad? Pero está en los planes y proyectos de Dios. Yo creo, eso sí, que estamos en la época de la gracia todavía, porque todavía podemos predicar, todavía puedes reaccionar, todavía puedes actuar, todavía puedes reconocer a la voz de Dios en tu vida, en tu corazón, todavía. Y todavía tenemos la responsabilidad como iglesia de hacerlo, todavía la tenemos. Es lo que Juan se le dijo aquí, que aquí es la primera vez que toma parte activa en el desarrollo de la visión que está teniendo. Hasta ahora él se limitaba a escribir, pero ahora se le dijo, no, ahora no escriba, ahora ponte a trabajar. Ahora toma el libro y a predicar, a profetizar. Y Juan, que tenía la edad que tuviera, parece que era bastante mayor cuando recibió esta visión, tuvo que entender que todavía tenía que seguir trabajando. Yo a veces hablando con algunos hermanos, como puede ser Álvaro o así don Eliseo, me dice, no, es que ya yo tengo 80 años, pues 80 tenía Moisés cuando empezó, así que uno nunca puede decir cuando sea viejo, ¿verdad? Y la edad que tenía Juan no lo sabemos, pero el Señor le dijo, pues todavía tienes que seguir tú también predicando. De alguna manera, la responsabilidad que tenemos delante del Señor no solamente es una responsabilidad, es el privilegio de ser utilizado para testificar,
para hablar, para profetizar, para dar a conocer la palabra de Dios. Eso es profetizar, ¿verdad? Dar a conocer la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Lo que no ha revelado no lo podemos dar a conocer, pero lo que ha revelado fue lo que el Señor le dijo a Juan, que todavía tenía que seguir predicando, proclamando, profetizando. Y pues esta lección está aquí para nosotros, hermanos. Es tiempo todavía. Todavía el Señor permite a cada uno individualmente que pueda responder, pero también a cada uno y como iglesia que podamos predicar, que podamos proclamar, que podamos anunciar que el tiempo se acaba, pero que todavía hoy Dios tiene paciencia con el mundo, ¿verdad? Y los mensajes en general, las escrituras están claros. El propósito del Apocalipsis no es predicar el Evangelio, es anunciar el futuro, pero dentro del anuncio de los acontecimientos del futuro desde el punto de vista de Juan está también, cómo no, el hecho de la predicación del Evangelio. Y este capítulo 10 es esa especie de interludio, ya veremos en el 11 un poquito más complicado, pero el capítulo 10 me encantó porque realmente está mostrando de nuevo, en medio de los juicios que son duros, el corazón amoroso de Dios. El libro Apocalipsis también nos habla del amor de Dios. Pues hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a reaccionar, saber que el tiempo no va a durar por la eternidad. Quiero decir, ese es otro tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo aquí en la tierra, este tiempo se acaba. El Señor ha tenido paciencia, nos ha permitido llegar hasta aquí para que actuemos conforme a sus palabras, a sus principios, a su llamado, pero también para que actuemos conforme a sus órdenes, a sus mandamientos, a la misión que nos ha encargado como iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén.